Bien, llegados al Teatro Filarmónica. Tenemos que recordaros la necesidad que hay de apagar los teléfonos móviles y la prohibición expreso de sacar cuando fotografíes, cuando utilizar cualesquier otro medio de grabación o captación de imágenes o sonido. Muchas gracias. Welcome to Teatro Filarmónica. We kindly remind you to switch off your mobile phones. Please be aware that it is strictly forbidden to photograph, film or record the show. Thank you very much. por los plegarias impíes, que por aquellos deseos, que en llamas fueron sentidos. Hola, como Dios. A ver, paisanos, venga, hacer eso. Hay un monedero. Muchas gracias. Ay, venga, generoso, coño, con los paisanos. A ver, los mociquines que me dan. Ay, muchas gracias. Sí, campaña, tú que estás. Paisano, hombre, que gallaste. A ver, de perro. Bien, estiralo, a ver, los miembros, este está. A ver, muchas gracias. Venga, vamos. Nadie nos mira. Cargas a más para la viola esta de demonio. Oye, todavía marcha maldiciendo, ¿eh? Fute, fute. Mujer, esperaré alguna perruca. Y ahí paga el cura buenos cuartos por venir a dar la bandurria. Aunque sean buenos, parecerán y pocos. Son bastantes. Esos romances que echan, no hay quien los aguante. Mi abuela sí que me los cantaba guapos. Teníamos que cobrarle a él por aguantar esos crujidos horrorosos siempre que hay fiesta. Paemos poco que invente un romance distinto todos los años, ¿no? En cuanto es lo de tocar la bandurria, bastante faena. Ya ciego, ya lle viejo, ¿de qué iba a vivir? A mí no me da lástima de alguna, ¿eh? A mí tampoco. Hay que tener caridad cristiana y humanidad, Olaya. No, si yo tengo y se me viniera a pedir limosna, dábanla. Pero con esas canciones, lo único que demuestra es que quien no tiene caridad cristiana ni humanidad con los demás, y el ciego. Olaya, ¿cómo fue esa señina? Tienes razón la tua sobrina. Estás ciega con ese ciego que no mire más que para él. Y voy a decirte una cosa, ¿eh? Pero para mí de ese ciego, ven más que yo. Hombre, Plácida, la de años que lleva ciego el prove. La verdad, tía, ¿no se fijó cómo sacaba los huellos por encima de los lentes al marchar? Digo yo, tía, pero eso no lo hacía para ver, ¿eh? Hacíalo para huellamos. Ahora va a resultar que además de farsante, lle bruxo. Bruxo non sé, pero quizá cosas parecidas. Olaya, a ver qué vas a decir. La verdad, tía, ¿no se acuerda del lazarillo que tenía? Que mi madre no me dejaba de ir a jugar con él porque decía que estaba muy sucio. Tu madre siempre fue muy exagerada. Y tú muy confiada. Ese guaje tenía unos liendres en la cabeza que parecía que tenía el pelo algodón. Pues yo no le hacía caso a mi madre. Qué poco me extraña. Y iba a jugar con él. Y contábame que el ciego hacía plastos para las vacas que se mancaban. Y que lo mandaba a buscar hierbas para hacer cerviatos para cuando estaban preñadas. Ahora va a resultar que además de farsante y bruxo, como tú, Plácida. Y eso no quiere decir que seas una bruxa, ¿no? Yo, por si acaso, cubríme. Pero qué supersticiosa es. Como te agarre el cura haciéndose estos chaes. Esos tochais como tú les llames, ya se hacían baixo ese texto.
en antes de que pusiese la primera piedra de esta iglesia. Además, a mí ese cura no me da muy buena espina, ¿eh? A mí tampoco. No me digáis más. Don Jaime también lleva brujo. Peor, lle una sacadera. Plácida. Dio en el clavo, Plácida. Claro. Pero vamos a ver. ¿Qué vos pasa por la mollera para falar así del bueno del cura? Uy, yo no sé dónde vive lo bueno ese. Pero si lle que está ciega con él también, fía. Vamos a ver. ¿Por qué decís que el cura lle una sacadera? ¿Visteis el rabo? Porque haz como los sacaderes. De día non sal de la iglesia y va a visitar a la gente solo cuando sal de noche. Y cuando sale, pégase todo lo que pueda a las paredes para que no lo vea nadie y así poder escuchar todo lo que pasa. ¿Cuánto vos iba a prestar a vosotros el poder hacer eso? Pero escuchad una cosa. ¿Nunca vos fijasteis en que no lleva anillos? Yo no. Yo sí, fía, porque no los lleva tú. Porque no los puede meter. ¿No veis que los sacaveres tienen una tela entre los dedos para nadar mejor? Pero qué ñate sois, hombre. Ya estoy lista por el estrés. Usted no bromes, pero ese cura... A mí, el cura que más me prestó fue don Roberto. Qué sermones nos daba. ¡Qué procesiones! Hombre, don Roberto, quieren palabras mayores. ¿Palabras mayores? Quieren destortes a mano abierta que nos daban las crías, que hacíamos la catequesis con él. Preparábamos bien para recibir la hostia sagrada. Sí. Pero bueno, ¿tú qué vas a ver de don Roberto? Si murió antes de que te bautizaren. Yo, por lo que voy a hablar a la siente... La siente fala mucho, pero sin sentido y sin memoria. Vamos a ver. ¿Tú qué tanto te gusta ahora, don Roberto? ¿Y que ya no te acuerdes de que casi no te casa? Bueno, pues porque yo era un cura como tenían que ser los curas, y no como este. Si no me quería casar, y porque sabía que mi suegro cojeaba de la pata que cojeaba, y no quería que yo renunciase de la mi fe. Ahora va a resultar que tú vives para Santa Plácida. ¿A quién quieres engañar? Si estás todo el día tocando madera con la cigua puesta. Yo solo digo que ese cura y era un pastor que sabía mirar bien por su rebaño. Como una ovella de fecho estás. Y creo que hice mal en no hacer caso con eso del casorio. Igual que una ovella. Pero bueno, ¿qué te ibas a ver ese cura? Oh? ¿Tendrás algo que acotar tú con tu hombre? Pues no, que yo un pesado en todo eso del honor y de la honra. ¿O vas negándolo? ¿Quién fritó en el pueblo? El otro día armóla en el chigre con blasón. Extrañate, ese rapaz ríese de todo el mundo. Porque como falten 3 patatines para el kilo, nadie contesta. Eso sabémoslo todos. Y Faustino también. Y en vez de dejar la tochada para Prado, entró ya al trapo. Pues muy bien fecho. Pues no, porque en este caso Blasón no lo hizo mal. Al contrario, fue por bien. Al parecer, diose cuenta que había un billete de 20 duros tirado en el suelo justo donde estaba puesto Faustino. Agachóse y diole. Tome, paisano, cayeron y les perros. Y vaya cómo lo puso. Que si pensaba que estabas en él para no ser quien agachase. Que si pensaba que no sabía cuánto dinero tenía en la cartera. Sacó un genio. Seguro que fue un malentendido. Pensó que estaba tomando el pelo. Al principio puede, pero cuando todos los del Sigre pidieron que mirara la cartera y se dio cuenta que el dinero era de él, siguió. Que si pensaba que estaba poco para no ser quien agachase, que a las personas mayores había que guardarse ellos un respeto y que no se les podía poner en evidencia en público. ¡Vaya cómo lo puso! Bueno, mujer, no fue quien a frenarse. Oye, ¿y qué blasón? Y que nada, tía, Faustino no tiene disculpa. Y el prove blasón, que no está acostumbrado a que lo riñan en público, quiso pedir perdón. Tocó en el hombro para que parase a escucharle. ¿Y cómo lo puso? Que quién se pensaba que era él para hacerlo callar. Que por muy poco que fuera, si tenía que dar solminar y de bofetones, que lo solminaba. Bueno, como sería
que el lío que armaron, que tuvieron que llamar a los civiles para calmarlo. Y así no toda la vida, sabeslo bien. Yo algunas veces pienso que hice mal. Pude haber quedado soltera como tú. Ay, qué cosas tienes, A ver que me acuerdo de lo bien que lo pasábamos tú y yo cuando éramos jóvenes. A ver, que la soledad es muy dura. Yo no me imagino cosa más guapa que poder ir para la cama después de darles buenas noches en paz a la persona que más te quiere. Pues yo sé de muchos que te quisieron bien, ¿eh? Pero también tiene que querer uno. Para querer no valen todos los paisanos. Ya lo sabemos todos en la aldea, que a ti no te vale ninguno. De los que conozco, no. A mí valdrán solo aquel que esté en mi altura y que me ofrezca más que un jornal o carretas de pucho para los nabos. Porque para eso ya me valgo yo. Así que si no me llena como persona, prefiero vestir santos. No voy a aguantar medios días habiendo días enteros. Mira qué altiva, pasa la tía. No, yo no soy altiva. Sigo enamorada del único hombre que me hizo sentir amor. Como tú, Plácida, aunque ahora te den esos levantos por Faustino. Y como pasará Olaya, si llega alguien de interés a la su vida. No, es verdad, ¿eh? Pero es que Faustino no hay quien no aguante. Bueno, y hablando de que siempre es mucho más interesante que los viejos cascarrabias como Faustino. ¿Qué nos cuenta de esos dos rapaces que espera este año, tía? Ya tardabas en preguntar. Venga, no te faigas la interesante. ¿Vienen de paso o van a quedarse? ¿Son familia o vienen cada uno por su lado? Y por eso me he matriculado en esta universidad. Una de las pocas que me faltan para completar mi periplo por las cátedras españolas de filosofía, fundadas antes del siglo XIX y, sin duda, una de las más reputadas por contar con el pensamiento del heterodoxo Doctor Bueno a la cabeza. Curiosa forma de pensar. ¿Y usted? ¿También va para filósofo? No, señor. Yo voy para abogado, que para ser fío de picador ya hay mucho. Les filosofías también para aquellos que pueden gastar perres y tiempo enrevesando los pensamientos. Pues siendo abogado, van a pagar para que enrevese los pensamientos de los demás, ¿eh? Eso sí soy bueno, y me lleguen les perres de la beca, que tampoco quiero abusar de los míos padres. Eso fala muy bien de usted. Tienen que estar los dos bien contentos. Sobre todo su padre. A nuestro buen Félix no le interesan las leyes. Él sería más feliz dedicándose a la vida campesina. ¿No es verdad, amigo? Me jacto de conocer a las personas por su forma de actuar, y un joven con ambición para medrar en el derecho preferiría cualquier ciudad, por provinciana que sea, antes que una aldea rural de su periferia. También es verdad que mientras cenábamos ayer, estuve contando lo mucho que me prestaría tener una quintanina. Es verdad, pero también lo es que mientras cenábamos anoche, pude ver esa preferencia de su espíritu manifestada en sus ojos, como si fuera un libro abierto. Eso es un don, sin duda. Puede llamarlo así, si quiere, pero creo que han sido más importantes tantos y tantos años de estudio, amigo sacerdote, años de dedicación para que los misterios del alma humana tengan pocos secretos para mí. Uy, con la cantidad de secretos que tiene el alma humana para los mortales, ¿eh? Precisamente. Veo que usted entiende a lo que me refiero. Se nota que es un profesional en el trato con almas. Uy, tal vez que me dedicara a comprarles y venderles. Como buen cura de almas que es. Y quizá por eso comprenderá usted mejor que nadie el planteamiento de mis investigaciones. Pues usted me dirá, ¿vale? Llegado a un grado de perfección en el conocimiento del alma de los mortales, como el que acabo de exhibir, quiero iniciar un estudio para conocer el alma de los seres inmortales, de los trascendidos. Vamos, de los muertos. No exactamente. De aquellos que abandonaron su cuerpo mortal y se encuentran entre nosotros,
vagando su espíritu entre el más allá y las infinitas realidades que se encuentran paralelas a esta. El nuevo objetivo vital que me he marcado es conocer qué siente lo que vulgarmente se denomina alma en pena. Sí, otra cosa no. Pero almas en pena, en Asturias vamos sobrados. Precisamente, amigo Félix, qué mejor lugar que esta Asturias de magia sempiterna y liberalidad actual para alcanzar mis metas. Pues le auguro una tarea difícil, ¿eh? No tengo miedo a las dificultades, padre. Llevo años en busca del lugar idóneo y creo que lo he encontrado al fin. Y si se refiere a la incomprensión de la gente hacia mis estudios, he de decirle que tengo el apoyo incondicional de papá. Y con papá a mi lado es más que suficiente. Pues me alegro. Y bien, ¿cómo se encuentran en casa de doña Amparo? Tiene fama de ser una excelente anfitriona, ¿eh? Doña Amparo hace honor al buen tino de sus progenitores al otorgarle nombre. Trátanos como si fuéramos de la familia. Dar eso casa yo lo más parecido a tarna mía. Al parecer, un portento que viaja de universidad en universidad invitado por los catedráticos más importantes de España. Seguro que hasta desde el extranjero estuvo también. Mi tía no me dijo nada, pero estoy segura de no mentir que del extranjero también. ¡Qué paisano tan listo! Porque para ir al extranjero hay que saber hablar en extranjero y eso es lo más difícil que hay. Hombre, para venir invitado de una universidad tiene que ser difícil hasta hacerlo en español. ¿Cómo será la cosa? Que en asturiano no se puede. Non digáis tocháis, eso apréndese, como todo. Sí, mujer, pero tardase mucho en aprenderlo. Home, igual tú tardes más, non te lo voy a discutir. ¿Ves? Además, que yo cuando siento hablar en extranjero, dame muchísimo miedo. Pero cuando oíste tú hablar en extranjero? En la radio muchas veces y en la televisión del Tigre. ¿No vos acordáis de cuando vimos Eurovisión desde Dublín? Como pa' no. Menudo turre nos diste col Pasaporte a Dublín. Era un programa tan guapo. Pero bueno, a mí diome mucho miedo cuando veía a los presentadores mover la boca y lo que decían que no tenía que ver con lo que hablaban en español. Pero, ¿cómo no va a tener que ver? Pero, si lo que decía Uribarri era lo mismo que decían los presentadores. Era una traducción simultánea. ¡Jesús! ¿A dónde vamos a llegar? ¡Qué miedo! Esta rapaza apaguatáronmela los discos que escuchan. Si el tiempo y les perres que lleves gastado en Karina y Nino Bravo lo tuvieras dedicado a aprender idiomas, ya estarías trabajando en Londres. Con los ingleses. Uy, con los ingleses. Quita, qué miedo. Bueno, Olaya, ¿y del guapo qué? Pues nada, lo que os decía, que al parecer hay un portento que viaja. Olaya, yo refiero al rapaz, no al estirado. Al ruino. Alegría. Hay que tenerles mires un poquitín más elevados. La señora marquesa manda algo. La señora Yeye desea algo más. Mapay, que no se están dorios. Esta hermana mía siempre está igual. Sí, parece que solo quiere a los mozos para refrescar por ellos. Parece igual cualquiera. A mí no me vale cualquier pantalón. A mí, para que me valga un pantalón, tiene que estar bien relleno. ¿Cómo yo tan descarada, alegría? Nunca lo pensaste. Ay, nada, lo que te digo, que solo quiere a los hombres para refrescar por ellos. Uy, ¿y qué hielo que facéis vosotros con ese paisano tan señorioso? Tomai pa la babona. No te rías, que eso son cosas muy serias. El refrescar. Los sentimientos hacia los hombres. Los sentimientos son una cosa muy seria, hermanina, pero hacia todo el mundo. Empezando por una misma y acabando, pero bien acabado, a lo último, por los hombres. ¿Y eso dícenoslo tú? Mejor que yo no lo vas a saber tú.
que estás esperando que llegue del extranjero un universitario para que te saques de la aldea de la que te avergüences porque te pienses mejor que los demás. Alegría, no digas esas cosas. Déjala, mujer, que a tu bochín llegas a San Martín, como si tú fueres feliz aquí. Yo estoy orgullosa de lo que soy y de los que me quieren. Y sí, quiero marchar. Y cuando sea el momento, marcharé. Pero si quedo feliz. Lo que no voy a hacer es estar esperando por nadie para que me lleve o me traiga. ¿Y no te parece que estarías mejor con un paisano al lado? Felicidad, por favor. Yo quiero ser libre. Solo querría el millao a un alma gemela que fuera igual que yo. Ya estamos otra vez con la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sí, tú, dilo muy alto, que van a meterte presa. Pues a mí prestaríame tener al llau a un rapaz bueno, a quien educar, a quien atender. ¿Y por qué no te pones a servir? No me caigas duro. Lo que más me prestaría sería que estuviese siempre pendiente de mí, que me tuviera siempre presente y que me escribiera canciones para sentirme lo más querido del mundo. Canciones. Eso y fato hasta viniendo de ti, Felicidad. Yo, ya sabes que no comulgo con esas tochas suyas libertades. Pero esto ye fato. Porque vosotros sois unos materialistas. Ay, sí. Y a ti, préstate Eurovisión. Bueno, Laia, ¿qué nos cuentas del rapaz mozu? Ya os dije que a Tougochín llega su San Martín. Pues nada, lo que os decía, que bien, de universidad en universidad... No te digo más nada, porque yo día de fiesta. Y porque con esa cara de dubiese enquistado, solo me dan ganas de pellizcarte con los dedos para que estalles. No, y todavía tendría que llevar yo la chaqueta por tu príncipe. ¡Vaya! ¡Ya muergador! Has tranquilizado, hombre, has tranquilizado. Que estás poniendo el rapaz como un trapo. Un trapo. Eso hay que falar muy bien del torcío. Ese es un felpeiro, un andrajo. Que veo esa cara mal cosía. No me dan ganas más que de agarrar una aguja de teller para arreglarles costuras. Pero bueno, pa' tanto la cosa, hombre, fue pa' tanto la cosa. Pa' tanto, no, fue pa' más. Ese fío tuyo, Fortunato, mira, que veo esa cara y me hago. Oye, no me apetece más que agarrar esos tigres y darles friegas por ella a ver si a mejor, hombre. Agárrate que te... Haya paz, Faustino, haya paz, hombre, haya paz. Anda, tira con estos fíos. Alegría, felicidad. Hacéis el favor de calmar al vuestro padre. A ver, ¿qué es lo que hiciste esta vez a Faustino? Yo nada. ¿Cómo que nada? Y es que yo muy exagerado para todo. Para mentir para usted que no lo coloca bien, padre. Sí, conózcolo, pero también te conozco a ti. Y sé que no sueltes una verdad por esa boca. Así que ya me estás contando lo que hiciste, o digo y alegría y a felicidad que lo suelten y te ponga la cara guapa. Hombre, padre, ¿qué me va a hacer Faustino si cuenta los años por Galipo? Ah, está bien. Entonces, alegría, felicidad. Para, que ya hay cuento. ¿Qué me cuentes? Para principiar, que no dice mentira. A él, lo que se dice a él, no me hice nada. ¿No estaréis algo malo a felicidad? No, padre, a felicidad no hice nada malo. Ya sabe que debo los vientos por ella. No se me ocurriría cosa mala alguna. Pase Angelín caído del cielo, que llegó a la nuestra aldea para llenar el mi corazonín de todas las cosines guapas y buenas. ¿A no, quién? Padre, a ella, lo que se dice a ella, no me hice pues nada. ¿a quién entonces? A Severino, el rapaz que viene por la leche de los vaques de Faustino.
Faustino, falla el favor, que el rapaz está contándome lo que pasó y quiero enterarme, así que falla el favor de soltarles babes por la boca un poco más para allá. No, que ¿Qué ye lo que hiciste a Severino? Facei lo que se di facei, non hice nada. Pero si acabas de decírmelo tú, yo no entiendo nada. O te expliques o agárrate con las orejas hasta que puedas hacer la montera picona con ellos. ¿Oíste? Déjenme que lo explique yo, padre. Déjenme que lo explique yo. El caso es que Macario fue a cortejar como a todos los días, 10 de mañana, con felicidad. Está guapa la cosa. Ahí tengo yo la explicación por qué les nuestros vaques queden sin catar. A ver cómo yo expliques las cosas, que no quiero quedarse las mis orellines. Tú déjame a mí y no chistes. Fue a cortejar. Y después de catar les vaques, que de alguna vez se pase, puede ser. Pero trabajador hielo como el que más. Sí, trabajador. Y guapo también, anda, sigue. El caso es que cuando llegó, encontró a Felicidad hablando con Severino y púsose muy celoso. Vamos a ver, pero si Felicidad tiene una mujer hermosa y dos criaturas, ¿cómo va a mirar para Felicidad? ¡Con los huellos! Cualquiera que pasa al suyo queda encandilado por la guapura de la socarina. Con esos dos huellinos... Del alba, sí, del alba, por eso madrugues tanto, para ir a veros. Oscar, Severino, como usted muy bien dice, padre, no mira para Felicidad y quiere a la su mujer lo que más. Pero el escamón de mi hermano fue con el cuento a Faustino de que Severino rondaba mucho por la su casa y... Ya arrimóse la fame a las ganas de comer, anda, no me cuentes Eso ya. Faustino no atendía a las explicaciones del rapaz, que siguieron sinvergüenza de marca mayor por querer andar con rapaces tanto casado, que no lo quería más ver por allí, que como volviera sacaba la escopeta y no sé cuántas cosas más. Y claro, ahora Severino no quiere volver, y Faustino no tiene quien y lleve la leche a la central. No sé si me extraña más esa historia, o cómo te arregles para saber todas esas cosas. Bueno, yo... informadores que tiene una. Bueno, ¿qué? ¿Calmaste? Alegría, felicidad, soltáis que ya no hay peligro. Y es que el tu fiu, sácame de quicio, Fortunato. Sí, el mi fiu, y Severino, y Blasón. Porque yo un faltoso, home, que se atrevió a llamarme bien. ¿Y Sabino el tratante? Porque non se pode tratar con él, que anda diciendo pel mercado que a los meus xatos non hai cazador que los apunta al culo. ¿Y Arcadio el del economato? Porque yo timador, que se venden los sifones en sin gas. Non, y luego non te quieres dar la peseta por gas. ¿Y el tu amigo Fortunato? Porque yo... Hombre, Fortunato, cuando me sacaste de quicio tú... Siempre que te llevo la contraria, siempre que te llevo la contraria. Y es el paisano más testerón que conozco. Con tal de no dar el brazo a torcer, y es capaz de seguir y seguir, sin mirar quién lleves por delante. Y igual que sea familia, amistad, negocio, tú encerrices y encerrices. Ah, sí, tienes razón en todo, menos en que me saques de quicio. Tú es la mejor persona que conociera. Y siempre estás esmoleciéndote por los demás. Ya quisiera yo ser quien, a que me dixeren las cosas más gordas y non retenerles na sesera, para non estar retorciéndoles todo el día y amargándome toda la noche. Pero non soy quien para guardarme el pápulo que me cierre. Y en cuanto en es que me dicen algo que non me peta, arróxome por entero porque se me sube el azúcar y empecipio a sudar a chorros pela frente. Entren unos temblores pelas canillas que me suben hasta los brazos y tal parece que te bailando la tarantela. Y acabo echando babes pela boca. Y tanto apretar los dientes por non saltar al faltoso de turno al gargualo y afogalo y estrapallalo y me cubo de esto no me machucalo. Y es un caso imposible, Faustino, un caso imposible.
Cualquier día de estos, agarres la escopeta y péguese un tirón. Buena cosa iba a ser, sí, para que vieran los demás con quién se la están jugando. Al final acabo pagándola yo, como siempre. ¡Trae para acá! Mira cómo me dejaste el moquero que te derrugaba mi cuerpo. ¡Velo! Anda, anda. Macarín, non cerrices máis e déxelo tranquilo. Como se hiciera falta encerrizar para que se sulfurase. Vamos a ver, tú de verdad quieres esa felicidad? Lo que más en esta vida, con lo buenina que lle, viendo la feliz a ella ya soy feliz yo. Y como cuando más feliz lle, cuando está escuchando música y canta y baila, ahí estoy yo detrás para contemplarla como si fuera una estrella y aplaudirla en todo lo que fai para non perdérmela su sonrisa. Eso é moi guapo, fillo, moi guapo. E a ella diva prestáis saber. Home, padre, que vergüenza si se enterara. Aunque estaría dispuesto a facerme pandeletero si con ello estaba contenta. Lo pasa a mí que lo mellor y que me vaya olvidando de la mi felicidad. Anda, anda, no digas bobas, Macarín. Si algo bueno tienes esta vida y el amor que sientes por ella, olvidándolo, debes ser un desgraciado. Pues pensando en ella, tampoco iba a ser muy feliz. Con el padre que tiene. ¿Y qué culpa tiene felicidad de eso? Si te da miedo el padre, y es porque no lo conoces, porque en el fondo es un cachupán. Pero ponse duro bien pronto. Pues fai por ablandalo. Mira por él, resuelve todos los problemas que va deseando por camino, fai que los demás lo quieran. Para cuando den llevanto de esos, no lo tomen a mal. Usted no me la da, padre. Usted lo que quiere es que haga el trabajo que vino haciendo usted estos extraños. Y usted es muy bueno, pero a mí no me sabe. ¿Tú de verdad quieres esa felicidad? Lo que más en esta vida. Pero, tócate a pechugar con el suegro tal y como ye, ¿no? Pues deja de decirte una cosa. No hay cosa más guapa en esta vida que ir para la cama después de darles noches en paz a la persona que más quieres. Usted no entra en misa, don Faustino. Yo no entro en misa desde que me casé. Reniego de los curas, de los monjes y de toda esa caterva. Voy a esperar aquí a que salga la mujer y los neños. ¿Y tú qué haces ahí como un pasmarote? Lo mismo que usted. ¿Estás llamándome pasmarote a mí, muy guapón? No, hombre, no. Quiero decir que voy a hacer lo mismo que usted. Pues ya puedes ir a hacer burla, oístelo. ¿Por dónde sale? El mono de feria, tío. Hombre, ¿qué cosas tiene don Faustino? Digo que voy a hacer lo mismo que usted, que voy a esperar aquí por la mi hermana para que no esté solo, para hacer compañía. Parece que va a nublar, ¿eh? Parece que va a nublar. Parece que va a nublar. Y fai un sol que espatar. El Sporting este año para Europa. Para Europa. Para Europa. Con la plantilla que tiene. El que Yuma Juan y el blasón.
faltoso, fijo. Y un faltoso de marca mayor. Más que llamarlo viejo. ¿Sabes allí? Estaba allí y vino todo. Y es como usted dijo. Os vamos a tomar un vaso y de explíquelloslo todo a los mazcallos esos del Chile. Que se vaya a justicia. Eso está fecho. Que se vaya a justicia. Que se vaya a justicia. Yo siempre tengo desvelos, a mí siempre me va mal. Yo solo tengo consuelo cuando llega el carnaval. Si a mí me gusta cantar un poco y de cuando en cuando, el que me vaya a enterrar, que también lo haga cantando. Cantemos todos, cantemos, con una albahaca en la oreja, para que sigan bailando las chinitas y las viejas. Cantemos todos, cantemos, con una albahaca en la oreja, para que sigan bailando las chinitas y las viejas. Esa copla no la sabía yo, padre. Bueno, pues ya te la apuntaré. Qué tan importante es celebrar a don Carnal como a doña Cuaresma. Tiene cada cosa. Hola, Amparo, hombre. Hola, hermanín, ¿qué fais aquí solo? No estoy solo, ¿qué tal, padre, aquí? Ay, dispénseme, padre, que no reparé en usted. ¿Pensaste que yo era un mascarito? Claro, eso pásanos a todos los que vamos disfrazados todo el año. ¿Qué cosas tiene? Entonces, ¿qué facías aquí? ¿Confesástete? Oh, bien. Que nada malo fai, nada tiene que confesar, Amparo. Si supieses lo mucho que vos padecéis. Pero bueno, si queréis seguir falando a soles, yo voy a seguir con la mía. No, no, padre, que no voy a decir nada a mi hermana que usted no pueda saber. Quiero convidarla esta tarde a unos frisolinos para la merienda en mi casa. Y usted, si quiere, está también convidado. Pues muchas gracias. Agradezco. Gracias, hermanín, pero esta tarde no puedo. Vaya. Y que quedé convidar en ayudarlo con el disfraz. Con todos los tiradón que parece, y es muy cercano. En casa no me desea que faiga nada. Y a Félix, trátalo como un hermano pequeño. Sí, y es buen rapaz, sí. Y parece que la tu sobrina Olaya ya te pone dónde posar esos míos tan elevados que siempre tuvo. Sí, y por eso andan agarrar con Olaya. Claro, para falar por él, pero el prove por el galán, sí, como lo llamo ella, el galán. Pero el prove ni galán ni nada. Está siempre ensimismado con los sus estudios y contando ya, papá, los sus progresos, que no son muchos. Sí, y es que querer falar con los muertos. Sí. ¿Usted qué dice, padre? Que non fai mal a nadie, mas que asigo mesmo. En eso último tiene razón. Claro. Está tan obsesionado con el tema que quiere disfrazarse de... Bueno, no puedo decir nada, que es sorpresa. ¿Pero qué estás haciendo y el disfraz? No, él ya lo tiene. Voy a disfrazarme yo para acompañarlo. ¿Vas a disfrazarte? Sí, ya que me dio mucha pena. Cuando lo pidió Félix y dice que ya estaba comprometido con alegría para ir de pareja a la verbena a Oviedo. Vale. Y entonces ofrecíme yo. Vaya, pues de saberlo... Atrusarme con vosotros, que ya sabes que eso siempre me prestó. Siempre haciendo el mono, siempre. Acuérdese la que montaste cuando fuimos al Teatro Ascensión. Como si fuera ahora mismo. Fuimos las dos parejas a ver la compañía asturiana de José Manuel Rodríguez. Teatro Campos Elíseos, 4 de febrero de 1937. Primera sesión, a las 5:45. Porque si no, no nos daba tiempo a agarrar el tren. Sí, siempre fuiste muy teatrero. Y embarcástenos a todos para montar una función en casa. Sí, y tú hiciste de Balbina Barrera. Y yo de José Manuel Rodríguez. Y el tú, Antonio, que no se atreve a decir una palabra en público, agarró una guitarra y entamó una buena gritando al preso. Y la mi Pilar, encerrizada al ser algo la Sánchez. Pero vamos a ver, que esta no llega esta compañía, que hay otra compañía. Ah, mira, igual. O yo soy la mayor o no soy. Y Aurora se quedó. Hasta onduló el pelo.
Que fueron buenos tiempos, ¿verdad? Muy buenos tiempos. ¿Sí? Muy buenos, sí. Pero duraron poco. Bueno, marcho. Se me fai tarde. Hasta luego, padre. A veces los recuerdos duelen más cuanto más felices son, ¿verdad? ¿Verdad? Pero a mi hermana me dijeron a perdonarle por la muerte de Antonio. La guerra, ¿saben? Ese tiro que me tocaba en suerte a mí y que lo quiso llevar él. Siempre mirando por mí como un hermano mayor. A la tu hermana sabe bien que no fue culpa tuya. Y es más, habías impartido el corazón de morrer tú tan mozo. Sí, pero al mirarme a la cara, no ve al hermano vivo, sino al amor muerto. ¡Quieta, Plácido! ¡Quieta, que aquí tenemos caza mayor! ¿Sido por Fortunato o por señor cura? Le juro que lo digo por mí, que así vestido parezco un oso. Bueno, yo voy a seguir con novio. Y ya saben dónde me tienen para lo que necesiten, ¿eh? Aunque no para practicar tiro. ¡Pum! Un oso, más que un oso, parece una peja. Un cuerno. Un hierbato. Faustino, este cura tiente calao. Bueno, a ti y a todos. Y una eminencia. Sí, sabe ya trabondo. Como todos los cures, guapa. Menudos come cabezas están fechos con cuento ese de la salvación. No, señor, que tienen un negocio bien montado. Pero bueno, tanto como para pegarles un tiro, no creo, ¿eh? Pero a cuento de que viene esa escopeta. Hombre, al de Caperucita, ¿no tienes huellos? La tiraba de la abuelina. Y yo, del cazador que mataba al lobo. Pero... ¿Oye era un leñador? ¿Ves? Desde que nos dijeron los niños que deben disfrazarse de Caperucita y el lobo, y a este se le ocurrió la idea de que nos disfrazásemos también para ir con ellos y así hacer de carabines, está empeñado en decir que en el cuento no había un lobo, que era un cazador, que no era un cazador. Y es un cazador, y es un cazador. Dice que es un cazador y quiere que vaya con una escopeta. Yo digo, pero bueno, si en el cuento era un leñador, y hasta ahí compré el cuento con unas letras, con un dibujo muy grande, donde se veía a un leñador con un hacho enorme. Pues nada, él empeñado en que tenía que ser una escopeta, y que tenía que ser una escopeta. Sí, un cazador, y sigo diciendo. Pero ¿cómo viven a cazar hachazos, hombre? No viven a agarrar nada, tú no estás bien, ¿eh? Pues por eso se inventó la escopeta, babaya, de furrular bien el hacho para cazar, que necesidad había de pegar tiros, con lo que cuesta cada cartucho. Nada, Fortunato, que con este paisano nunca se da por vencido. Siempre tiene que decir él la última palabra. Pero no voy de cazador porque sea lo que dice el libro, ¿eh? Voy de cazador porque es más cómodo cargar con la escopeta al lomo que carretar con el hacho para arriba y para abajo, hombre. Está todo pensado, Placidina. ¡Tururú! Lo que pasa es que compraste una camisa de cuadros de cazador, pero como echaste tanta panza, tuviste que comprar otra mayor. Y entonces la Sofía Alegría, cuando te vio con ella, rióse de ti, porque dijo que pareciese un montero. A mí me la vas a dar. ¿De dónde saques tu cosa tal? De que por muy viejo que es, la tu fía, y de que por muy viejo que es, todavía no aprendiste a doblar la ropa. Y en el cajón de los calzoncillos aparecieron las dos camisas todas fechas un grupo. ¿Y qué haces tú mirando en el cajón de los meus calzoncillos? ¡Pónetelos limpios! ¿Qué piensas? ¿Que deben ir solos?
¡Ay, qué sostrón te has hecho! ¡Ay, señor! ¡Qué descansada me vives deseando! Y eso de los carabines en parella y con escopeta, ¿de dónde lo sacaste? ¿De Yo la no Guardia Civil? tracamundio de este, oh. De tracamundio nada. Y una idea genial, para que a la mía fía alegría no la coma el yo buferó de Félix. Pues vamos a ver, si Félix es un rapaz de lo mejor, hombre. Tal pienso yo, sí. Y es un rapaz aplicado unos estudios, responsable, guapetón. La familia y es de lo mejor. Ya los conociste cuando vinieron por Navidad. No, yo tengo claro que me prestaría pasión. Entonces, ¿qué pegallo? ¡El honor! No, la honra de la alegría. Pero Faustino, que estamos en 1972. Ah, pues eso también no niega. Estamos en 1972. Pero él quedóse charrando con don Juan Tenorio. Pues porque no quiero tenorios y niégome que les moderneces de 1972 manchen a la García, quiero pa' ella un mozo recto y moral, como lo soy yo, porque yo otra cosa non seré, pero a recto y a moral en todavía non me ganó nadie. Prova alegría. Prova por qué no. Porque tú y tan testerón que todavía no vas a encontrar un modo que sea lo suficiente bueno para ella. Porque ni Félix te vale. Nunca se sabe si el lobo trae pies de cordero. Pero ya que ahora Félix va disfrazado de cordero. Pues por si acaso, ya voy yo de cazador. No. Que con este no se puede. Nah. Y tú no te disfraces, Fortunato. ¿Quién? ¿Yo? Yo voy disfrazado todo el año. ¿Así o de qué? Oh, es verdad. Si así hacíamos uso de las dos camisas que tiene este hombre. Hombre, ya sabéis que yo no soy de mucha fiesta, no me presta mucho esto. Hombre, a otro como tu cuento, ¿eh? Menudo eres cuando ya eres joven, ¿eh? Pases por casa y coges el disfraz. Sí, hombre, sí. Vienes con nosotros y así queda la mi mujer tranquila con lo del cazador y lo del leñador. Bueno, venga, va. Venga. Voy disfrazando. ¿Qué te parece? Pero, ¿qué os parece si antes pasamos por casa? Porque tengo una frisolada preparada. Usted, padre, si quiere, también sigue convidado, ¿eh? Ah, pues muchas gracias, Fortunato. Bueno, ¿qué? ¿Al final vas a entrosiarte? Sí. De leñador de Caperucita. Sí, y como Faustino va de cazador, ya queda el cuento completo. ¿Qué padre? Uy, a mí muy bien. Solo que en el cuento de Perrol no había ni cazador ni leñador. Hombre, padre, si no había ni leñador ni cazador, ¿quién salvaba a Caperucita? Nadie. Comían al yodo por andar con quien no tenía que andar. Para él muy bien, por desobediente. Anda, Faustino, que se está haciendo de noche. Papá, ¿cuál cura es? Que no había quien salvar a la niña. ¿Qué desazón me dejó en el cuerpo? Mire, Felicidad, por ahí va su padre. Si nos damos prisa, podrá acompañarlo hasta su casa. También me puede acompañar usted, Vidal. Café también en su compañía. Faltaría más, mujer. El caso es que me he comprometido con Amparo para acompañarla a la verbena. Ella entraba en casa justo antes de que usted requiriese mi compañía. No quisiera hacerle un feo. De usted no puede salir nada feo, Vidal. Es muy amable, amiga Felicidad, pero he de terminar de disfrazarme. Pero, ¿ya empezó? Sí, este traje es parte del disfraz, sí. ¿Y de qué va?
Es un secreto. Tanto Amparo como yo creemos que va a ser una sorpresa para todos, pero creemos que vamos a ser los más originales. Bandir de los brincos. ¿A que sí? Falta y poner así una capa española muy elegante. ¿A que sí? ¿Eh? ¿De los brincos? No, no. No sabe quién son, ¿eh? Me temo que no. Felicidad. Son un grupo muy bueno. Tienen una canción que me presta mucho. Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor, la clara luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Aquella es preciosa. Bueno. Oye, muy romántica. De que a mí gustame mucho la música romántica, ¿sabes? A mí también. Papá me transmitió la enfermedad de la melomanía. Ay, prove. El romanticismo es la época que más disfruto. Me encanta la música de Schumann, Schubert, Liszt, Chopin. Ay, yo no conozco a ninguno de esos. Y es que a mí gustame más la música española. ¿Y a usted? Ah, claro. Con papá también disfruta mucho de la trompa de Zubiaurre, de las zarzuelas de Chopin, de las suites de Granados. Conocerá al menos a don Isaac Albéniz. Todos esos suenan antiguos, no a cantantes de ahora. Va a pensar que soy una burra, pero como usted es tan ilustrado y interesante... No se preocupe por eso, que ya le pediría a papá que me envíe discos para que usted comparta la experiencia conmigo. ¡Ay, qué bueno! Bien. Pues yo voy a poner todos los discos del momento, para que conozcan a Nino Bravo, a los pequeñiques, a los bravos, a los mismos, que estoy segura de que no lo sintió en la vida. Pues tiene razón, no me suenan. No me tome por boba. Que iba a ser lo siguiente, que no conozco a Karina. ¿De verdad me lo dice? Pues aquí la tiene. Atento. Atento. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces. Mirar hacia adelante es vivir sin temor. ¿Cómo quedó? Sin palabras. Normal. Si llegue Karina, ye lo mejor que hay. Amparo, ¿quién toca discos? Claro. Bueno, pues ahora de la que vamos para la verbena con los de casa, saco yo unos discos para que lo sienta tranquilo. Venga, vaya para casa, que enseguidina venimos. Uy, madre. No entiendo nada. Si me sacó de casa aterrada porque no quería ir sola a casa por si oscurecía. En fin. ¡Mi monaco! ¡Hola de declaraciones con mi Félix! ¡Va a escuchar música de ella acompañada! ¡Canallazgo! ¡Pídelo! ¡Pídelo tu enamorado! No, vi a la tu enamorada, como se timaban a tu Félix cantando y bailando con Vidalí, descarada, y luego habla de la sornana. No te consiento que hables así del mi amor del alma. Tú consentirás lo que tengas que consentirle, porque como dependamos de ti, para que se enamoren de nosotros, echamos pelo. Claro, que mejor te sería pelo en esa cara y te la tapa. Contra, hablo la belleza, no te fastidies. Con ese hábito y ese focico, y es calcada, a Concha Velasco faciendo de doña Inés. Pero
olvidándose de tresquilar el bigote. Yo no voy de Doña Inés Pazguatu, voy de Santa Teresa de Jesús. No ves el hábito, no ves la pluma. Bueno, ¿qué vas a saber tú quién es Santa Teresa de Jesús? Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida por Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, 1515-1582. Fue una religiosa fundadora de las Carmelitas Descalzas, rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, canonizada a poco menos de 40 años de su muerte, junto a San Juan de la Cruz, forman la cumbre de la mística cristiana. ¡Contra! No, si yo para cacifrar no valgo, pero acuérdome de todo lo que aprendí en la escuela. ¿Y para qué te disfrazaste de Santa Teresa? Para sorprender a Vidal. Como siempre anda hablando del alma y de la comunicación con los espíritus, quería sorprenderlo vistiéndome de mística. Hombre, pues para eso, a ver, Dios, como va siempre, que a mística no hay quien te gane. ¿Y tú qué, Pazguatu? ¿Dónde vas con esa pinta? Y era para ver si prestaba felicidad. ¡Ay! Primera noticia que gusta el circo. ¿Qué hablas de circo? Voy de los Beatles. ¿De los 4? ¡Olaya! Ya sabes lo que gusta la música felicidad. Pensé que vestió así iba a caer en gracia. Pero díxome que los ingleses dan ni miedo. Sí, eso ya hoy lo oí decir más veces. Si lo llego a saber, disfrazo me dejó un pardo. Oh, pues da vez más el pego si dices que vas de Torrebruno. Hola, Gina. ¿Qué hacemos? Este vida tuyo va a marchar con felicidad y yo voy a quedar como una pandereta en sin pelleño. Y si felicidad marcha con tu Vidal, tú vas a quedar como una gaita vieja que nadie no la quiere soplar. Porque no oye más que una gaita que no hincha el fuelle, porque no oye más que un pelleño en el suelo agrietado, arrugado, seco, mugriento. Oye, Moni, para ahí, que lo único agrietado, seco y arrugado y en lleno de mugor que hay aquí son tus orejas. Vamos. Perdona, niña, y es que aquí está yo y no sé lo que digo. Menos mal que lo sé. ¿Tú sigues amigado con Faustino? Sí, oh, Faustino y un cachupán. ¡Calla, caracuerno! Que es que se entere toda la parroquia. Verás, vas a ir a casa de él y vas a decir que la Sofía está parando. ¿Qué se traerán estos? Siempre confabulando. Si estás más interesado en ellos que en las cosas que te digo yo, estás a tiempo de alcanzarlos. Non digas eso. Sabes que lle mentira. Porque lle mentira que non te ha interesado en ti. E porque lle mentira que me digas cosas. Últimamente non me dirixes la palabra máis que pa poneme a caer dun burro. Pareceme que non lo merezco. Non me gusta nada como me estás tratando. Pues si no te gusta, ya sabes. Alón. Yo no te entiendo, Alegría. De la que llegué, faltábate tiempo para venir a buscarme y todo eran sonrisas y besos. Y ahora, ¿por qué cambiaste tanto conmigo? ¿A ti qué te parece? Eso no es un problema. Es una bendición. Vas a tener un crío. Y eso es lo mejor que puede pasar a cualquiera. Pues pásate el bombo cuando quieras para que lo tengas tú. Porque recuérdate que quien va a ponerse a parir voy a ser yo. No puedo quitarme de la cabeza todos los planes de vida que tenía. Todos los sueños que no voy a poder cumplir siendo madre. Pues yo estoy muy contento con la idea de ser padre. Y ver crecer al mi fío. Pues vete despidiéndote que me da que no la vas a ver. Mira, Alegría, yo pedíte que te casares conmigo para evitar que se falare mal de ti y porque ya es lo que más quiero. Pero que me rechaces una y otra vez como paisano non tiene que implicar que me despaches como padre. Ese crío tiene padre y tú no lo puedes negar, coime.
non te me sulfures que vas por moi mal camino hablándome así. Y pa' encima equivóqueste del todo. Esta cría tiene un padre, sí. Y hablaré de él todo lo que faiga falta como un home que quiso a su madre lo que más. ¿Y qué ye? ¿Que eso no ni lo puedo contar yo al neño? No, porque esta niña va a ser huérfana. Porque en cuanto se entere el huelu... Faustino voy falar yo en cuantes lo vea. Soluciono-lo todo. Non está bien que el huelu sea la única persona que non sepa que va a tener un nietín. Pero ye que la nietina del mi padre voy a tenerla yo. Y no quiero tener más cosas de qué preocuparme por el momento. Hasta lo dices como si fuera una carga el crío. ¡Que va a ser niña! Y no, esta niña ye lo que más feliz me fai. El único motivo para levantarme por las mañanas y aguantar todos estos chais que tiene la gente, incluidas les tuyas. De estar contento de ser padre, de querer casarte, de querer falar con mi padre, Lo siento, Félix. Estoy superada por todo este tema y págolo contigo. Non te preocupes. Algo me cargo. Tos ella, por ese crío. Qué faltos suyes. Anda, vete a buscar a Vidal y Amparo. Yo quedo esperando. ¿Dónde está ese mal hombre? Dímelo, fía. Pero padre, si yo no sé de qué me habla. No tapes a esa víbora fecho paisano que mancilló tu nombre y de paso el de toda tu familia, desde mí a tu madre, haciendo todo el rodeo de antepasados en sin dejarme solo. No se libró ni Dionisio. Pero, ¿quién era Dionisio? Un tío de tu abuelo, que ya era tan bueno que lo mandaron a Roma para examinarlo para santo. ¿Y aprobó? Me acaba de contar Macario de la Carmasti, seguro que quieren que repetir el examen. ¡Prove Dionisio! ¿Pero qué quiero que te contó Macario? Lo peor que me podía juntar, Plácida, la su honra. El mío no. Ya salió aquello. Ya salió otra vez el honor. Y la su honra. Echaos por tierra por todos los tracamundos que prometió ese paisano del demonio. A esta provefacta que no tiene fuerza de voluntad ninguna. Ay, pero ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que tú me mandaste que dijera que la fía estaba preñada. Pero alegría, yo no te dije nada de felicidad. Esto es cosa buena. No. Pero padre, no haga caso a lo que dijo Macario. Dígale usted, madre. Vamos a ver, Macario. Tú dijiste o no me dijiste que Felicidad estaba preñada. Yo no me dije que no me lo dijiste. ¿Vas a decir que era una broma? No. Entonces, si no era una broma, y que era verdad. Tú dijiste o no me dijiste que la Felicidad estaba preñada. ¡Estás poniéndome! Entonces, ¿por qué dices que no me lo dijiste? Porque yo no te dije que... Yo no ¿Pero cómo te iba a decir eso? Díselo, que yo sintilo. Y al sintilo, quedé sin honor. Y esta en sin honor. Espera un minutín, que estás muy nervioso. No voy a estar nervioso, hombre, con lo que acabo de perder, hombre. En cuanto es que vea al Vidal ese del diario, voy a dejar el bandullo como un colador. Verá, Faustino, verá. Calla tú, Olaína, calla, no quieras taparlo, que sé yo que a ti también te engañó ese vividorón. A saber lo que te hizo a ti también. Probes neñes de este pueblo, y tú sabes cómo me la andes. No sigas y escucha lo que te tenemos que decir. Tú no te preocupes, amigo del alma, que también voy a hacer justicia yo por ti. En cuanto se acabe con él, voy a abrir un canal y llevarles coraje a Noreña para que sepan lo que es un gocho de verdad. Cuéntalo, Félix. Falló por el nuestro amor. Don Faustino, quisiera hablar con usted. Has pagado por todo lo que hiciste en este pueblo. No voy a poner resistencia. Padre, nunca me toca locura. ¡Nunca! ¡Que voy a casarte! ¡Y voy a casarte a los nuestros!
poles nenes, pola súa honra, por el mío honor. Mañana, en vez de sardina, hay que enterrar esa rasca. ¿Pero qué hiciste, Faustino? ¡Justicia! Que ya era hora. ¡Madre, mataron! ¡Felicidad! No llores por ese manguanazo, que tiene lo que se merece. No pongas caso, que en estos momentos hay que mantener la calma. ¡Matolo! Ay, pero, ¿por qué hiciste a locura? Para evitar la vergüenza de que Felicidad tuviera un fío de soltero. Pues vaya igual. Ahora va a tenerlo, pero de viuda. No, daré el mío apellido. Voy a educarlo yo para que sea el niño más arrogante de toda Asturias. Pues eso no va a pasar, porque Felicidad no está embarazada. Otra vez, pero si Macario dixo que... Non creo yo que Macario dixera una mentira tal de Felicidad. Pero si lo dixo, confundióse. Quien está embarazada, que la Sofía Alegría. ¿Cómo dices, rapaz? Que la Sofía Alegría va a tener una criatura. Y que el padre soy yo. ¿Tú dijiste eso? Pues ella que tú no. Y tú sí. Y Félix sí. Y mirad. Pues hasta aquí. Fortunato, buen amigo. Amparo, más que mi pintada para la ocasión. Facilina, adiós para siempre. Por favor, no nos dejes, no desdeñes. ¿Qué van a hacer si tenés aquí de modelo? Ay, Dios mío. Vamos a hacer lo que yo os dé por la gana, como hasta ahora. Faustino, por favor, piensa en mí, por favor, Faustino. ¿Cómo quedo yo sin ti, por Dios? ¡Viuda! Faustino, demonio de paisano, que siempre tiene que decir la última palabra. Ay, Dios mío, mira tan cielo, Ay, estoy seguro de que va a estar esperándote a la su derecha para cuando llegues. no sé, para ir un por si acaso. Ah, deja eso a cargo mío. Y piensa que el Señor y quien para perdonar todos los pecados del mundo. Sí, eso sí es verdad. Pero el genio que tiene este Faustino, yo creo que si no lo perdona ni Dios. Bueno, venga. Ay, Santa María, en el cielo hay una estrella que a los asturianos guía. En el cielo hay una estrella que a los asturianos guía. En el cielo hay una estrella.
Señor San Félix, barro con estilloreu, que mientras dure no hay nieu, que mientras dure no hay nieu, y si la rama rompiere, tengo yo un lloreu entero. Señor San Juan, que en esta noche de foguera todo lo malo arda y prenda, que todo lo malo arda y prenda, y si de algo queda entero, que rescample más lo bueno. Está bien cantado eso, cura. Estaba ben alzado, pero non sei que redemúnganos me pasa, que non soy quien para levantarme de aquí. Pero bueno, yo siempre dije que tenía muy buena voz, mucho gusto para escoger las canciones de misa. Hombre, sí, es verdad que yo nunca voy a misa con usted, y que solo me entero de lo que canta por lo que me cuenta Plácida. Oiga, no se puede ser tan rencoroso. Me cago en la tos. Ansina lo único que va a conseguir y es que no pise la iglesia nunca más. Oye, vaya formas de tratar el rebaño que tiene usted. Ni que tuviera sobrado de almas, rediola. ¿Viste, no, rapaz? Este hombre y un orgulloso de cuidar. Eso dísmelo usted porque tiene experiencia en seno, que no? Hombre, yo reconozco que también miro pelo mío, sí, pero hasta el punto de no querer contestar a la gente. Otra vez con lo mismo. Ya me empiezo a cansar de esta situación. Y sobre todo, de usted. Pero bueno, rapaz, ¿qué te hice yo para que me trates con estos humos? ¿Qué me hizo? Vaya y bien eso de quedar sin memoria cada 2 por 3. ¿Qué me hizo, di? No sé, tío, no caigo. Pues mire para acá. La camisa pa' ir buena. Comprétela y no te gustó. Que si me la compró. ¡Afuracómela! Parece poca avería. Mucha, no me pagué. Afuraquete la camisa. Pero también te la compré yo, ¿o no? No, comprómela mi padre. Ay, hombre, entonces era por eso. Afuraquete una camisa que ya era recuerdo de tu padre. Pues nada, hombre, págotela lo que cueste. Y era tan buena como parecía. Afuracóme la camisa con una escopeta. No te confundas, ¿eh? Que yo recuerde, a mí nunca me gustó andar con escopetas. Aunque me veas ansina vestido. Que la verdad, no sé por qué voy ansina vestido tampoco. Pero estoy por asegurar que la mi intención no era furacarte la camisa. Eso ya es verdad. Entonces no te parece que exageres un poco por cuento la camisa. A ver, que lo grave no llegue que me afuracara la camisa con la escopeta. Lo grave llegue que me pegó el tiro llevándola yo puesta. Eso cambia las cosas. Las manchas de sangre salen muy mal. Vayas al diario. Oye, rapaz, ¿qué te hice yo? Pero bueno, ¿cómo y es tan mal educado, hombre? Yo tenía otra perspectiva de ti, ¿eh? ¡Eh! No marches, diciéndome con la palabra en la boca. Faltoso, como mi llevante. Mónganos, que no soy quien para levantarme de aquí. ¿Por qué marchaste como una escapitina? No sé muy bien. El caso es que cuando empieza a amenazarme, dame el inclín de salir corriendo. Creo que voy a estar repitiéndolo toda la eternidad. Porque yo un reflejo de cuando me dio el tiro. ¿Viste un tiro yo? Sí, diómelo, mire. ¿Cómo te dije el bandullo? No, y para más, Henry, despícete la camisa, págotela. Otra vez salió la camisa. Eso yo lo de menos. Seguro que es de galerías preciados, por lo menos, ¿eh? ¿Cuánto te costó? Que me la compró mi padre. Pero bueno, vaya, hombre, tranquilo, hombre, que todo tiene arreglo, menos la muerte. ¡Hombre, papá! ¡No te pongas ansí! Totalmente, pareces un alma en pena.
Y que ya lo que somos. ¡Almes en pena! Exagera, por una camisa. Que lo somos de verdad. Que usted, pensando que yo deseara a la Sofía en estado de buena esperanza, pegó un tiro con la escopeta. ¿Qué te di un tiro yo? Sí, y deixóme frío en ese camino. Y al enterarse de que yo no tocara un pelo la buena de felicidad, dio un mal que lo dejó como un paxarín debajo de ese árbol. Por eso no se puede levantar de ese banco. No me puedo levantar. Redemónganos. Pues sí, es verdad. Sí, somos dos almas en pena. Yo, condenado a marchar corriendo cada vez que me grita. Y usted, a no acordarse de nada de lo que digo. Padre del alma, pero vas a tener razón, ¿no? Y además, parece que no me puedo levantar de este banco. Oye, écheme una mano. Ya lo intentamos otras veces y no se pudo. Si no quieres ayudarme, dices. La verdad, rapaz, no sé qué te faría yo a que te están roceando pa' conmigo, hombre. Siempre fuiste tan estirado, con ese payabrero tú tan fino. Oye, de verdad, ¿dónde lo dejaste? Y algo que tampoco yo encuentro explicación. Tengo la teoría de que al matarme usted aquí, esta era mi lengua materna de alma en pena. Pues falando ansina, y con esa camisa de xostrón, me iba a dar un patatús a papá, si te viera. De las maldades se acuerda, ¿eh? Oye, mozo, ¿qué maldades? Ni qué maldades. No te metas conmigo aprovechando que no me puedo levantar de ti, ¿eh? ¡Ey! No marches dejándome con la palabra en la boca. ¡Cobardón! No olvidáseme lo que tengo que dijiste. Me levante, me... Para levantarme el destino, se carga de móngano. Padre. Sofía, yo no soy tu padre, pero falla el favor de ayudarme a levantarme, anda, que me está costando una migalla. Padre. Pero lo que pasa, que soy invisible. Preguntábame si me podía confesar. ¿Estás bien, Olami? Eso ya era lo último que me podía esperar de ti. Ya lo sé, pero tengo un tapón de angustia en la garganta y no encuentro consuelo en nada de lo que hago ni en nada de lo que me dicen. Pensé que usted podía escucharme un poquillo. Pues pensaste bien. Pero para hablar conmigo no fue falta que te confieses si no quieres. Quiero. Bueno, pues vamos a sentarnos en ese banco, que aquí parece que está empezando a refrescar. Ay. Vamos, Berfía, que es lo que te preocupa. ¿Ma qué cura? ¿Quiere confesar sin decir Ave María Purísima? ¿No decimos eso del Ave María Purísima? Eso acabo de decir yo. Está bien, como quieras. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, Padre. ¿Cuánto haz que no te confieses? Para mi idea que no se acuerda. Desde pequeña que no lo hago. ¿Tengo que empezar a decir los pecados desde cría? No, mujer, vamos directamente a lo que te preocupa. Bueno, más, iba a darnos el día del suizo. Faustino, falla el favor de callar. Yo quisiera saber lo que hace falta para meterse una monja. Monja, tú. Sí, tan raro y parece. Pues sí, pero también es verdad que a los míos padres les pareció igual de raro que yo tomase los votos. Has de perdonarme, Fía, que no soy quien para juzgarte. Para ser una monja, lo primero que hay que tener es fe. Sobre todas las cosas, fe en Dios. ¿Tienesla? Después, capacidad de sacrificio por los demás. ¿Tienesla? Pues mal vamos entonces. La vocación ya es sincera. Vamos a ver, Fía, ¿por qué te dio por ahí? No piense que lleve algo pasajero. Llevo pensándolo mucho tiempo. Ya, desde que pasó lo que pasó. Sí. Así que lle todo por la pérdida de Vidal. Sí, puede decirse que sí. Yo no soy persona de demostrar sentimientos, padre. Cuéstame mucho abrirme. Ah, pues vete poco a poco. Yo no tengo prisa y el Señor tampoco. Gracias. Yo
veía en Vidal un hombre para estar con él. Y era todo lo que esperabas, ¿verdad? Sí, un hombre con cabeza, con sentimientos comunes a los míos. Ya sabe que a mí siempre me gustaron mucho los temas del más allá. Espero que no me moleste. Hombre, ¿qué me va a molestar? Si yo tengo interés abondo en ello. Haz ver que me dedico a curar almas para que vayan al otro lado libres de cargas. Ya, pero lo mío y de otra manera, de hablar con los espíritus y cosas así. Los tus informadores, ¿eh? No, padre. Los mis informadores son las lenguas largas de la gente que hay en este pueblo. Por eso no doy con quién hablar, porque tengo miedo que todo el mundo se ría de mí. Pues faes muy mal en todo eso. Primero, por pensar mal de la gente que tienes alrededor. Tú mejor que nadie sabes que toda esta gente que te rodea, aunque llena de defectos, tiene lo mejor. Después, por creer que hay que guardar los sentimientos como si fuesen secretos, cuando son el fundamento de la vida y hay que compartirlos. Y por último, por decir que no das con quien habla, cuando está tu hermano tan preocupado por todo lo que te está pasando. Mi hermano. Sí, Macario. Macario, que es la persona que menos quiero tener delante. Por culpa de él, ya ve lo que pasó a Vidal. No seas injusta, que fue Faustino quien disparó. Sí, pero de haber dicho bien él las palabras que yo dije, a estas horas él estaría vivo. Y Faustín y Vidal también. Y quizá yo siguiera con la esperanza de tener a Vidal a mi lado. Y Olaya, mira, yo puedo ayudarte todo lo que necesites para que tomes los hábitos y eso yo es lo que quieres. En lo que no me veo capaz y he de reconfortarte verdaderamente por la pérdida de Vidal. Aunque de lo que sí estoy seguro y es de que lo tienes más cerca de lo que piensas. Yo te absuelvo de todos los tus pecados. Prove, bastante tiene ella. Más que mala pata que muriera el rapaz. ¿Qué pasaría con lo espero que llegue? Ay, tía, qué bien que llegaste. Y a ver si me puedes ayudar a levantarme, anda. Yo tengo unas ganas de verbena. Vaya esta. Alegría, fía, échame una manina tú, anda. Yo no te pastos trotes todavía. Sacavera. Rapaz, ya ves. Yo creo que lo mejor era que te sentases. Pero ya que yo... Ale, y todos al cuello. Este sitio también. Que no me quiero sentar. Bien, alegría. Pero no te canses mucho, que todavía estás delicada. ¿Y pienses que con los tus cuidados voy a mejorar mucho? Yo... No me hacen falta. Sé cuídame bien sola. Además, llévete entrarme una desazón y lo que necesito, ya pasarlo bien. Ya te falgo yo la verbena en casa. ¿Parece? Haz lo que quieras. Qué guapo que querés, hermanina. Y es la mejor verbena que hay. Ay, si yo tuviera quien me quisiera. ¿Tienes a Macario? ¿Qué dices de Macario? Que te quiere. ¿No te quejes de que nadie te quiere? Pues ahí lo tienes. Bueno, puede ser, pero ya sabes que no entra en los mis planes nuevos. ¿Y qué planes nuevos tienes, Felicidad? No te contó nada a mi hermana. Fía, estás un discreto últimamente. Y yo con el tu hombre, ¿con quién más? Con Félix hablo de 3 cosas más importantes que las que te puedan pasar a ti. Pues cuéntateles yo, que no me da más que lo sepas. Vas a ver. Voy a ser cantante. Voy a ir a Madrid a que me hagan una prueba. Y además, el otro día vino el encargado de una orquesta de Prado para contratarme para un concierto en agosto. No sabía que cantares. Ni ella tampoco. Eso lleva por ahí ahora. Porque nunca me sentiste cantar. Porque todo el que me oye marcha encantado. Marcha. Eso ya es verdad. Ahora, que marche encantado. Tú qué sabrás. Lo que quiere que te reconcome la envidia. Porque yo voy a marchar por el mundo adelante y tú tienes que quedarte aquí, muerta de asco, resta al derecho. ¡Felicidad! La verdad. Sí, Félix. Y la verdad. Yo
Tengo que quedar aquí, muerta del asco. Pero tienes a la niña. ¿Y a mí? Sí, tengote a ti. No te preocupes, Félix. Está enfurruñada, pero ya verás que pronto y pasa. Voy a hablar con ella y en un momentín ya se le olvidó. Y alegra esa cara. Tienesla a ella y a la mi sobrina, que yo lo más guapo del mundo. ¿Qué más puedes pedir? Sí, tengo la ella. ¿Qué más puedo pedir? Hola, Félix. ¿Estás esperando por alegría? No, acaba de marchar con felicidad. ¿Qué tienes? Te conozco esa cara de les mueves y los trepes toda la vez. Y la que tengo yo. ¿Tú estás mancado por diente? Hombre, yo... Depende cómo te has tú. Cuéntatelo si después me cuentas tú lo tuyo. ¿Vale? Vale. Que por felicidad. Y por la mi hermana. Ninguna de las dos personas que más me importen quieren estar conmigo. Qué bien murnio, sí. ¿Y qué piensas faer? ¿Qué voy a faer? Quereles. Con felicidad intento hacer cosuques que sé que iban a prestar. El otro día contraté una orquesta para que la contratara para tocar en el verano con ella. Y todo me sale al revés. Porque ahora ni modo se quiere marchar para Madrid a dedicarse a ello. Ya me contó, sí. Yo estoy enamorado de felicidad y estoy enaguando por decir que quiero marchar con ella, acompañarla a Madrid. Pagáis el tren, el hotel, el viaje y todo lo que esté a mi mano y más para con ello, con tal de que seas feliz. Y por si algún día fracasa, que tengo un hombro donde llorar. Vas a ir con ella, aunque no te quiera. Ella no mira para mí, ya lo sé. Pero mi papá díxome que si me veo bueno para con ella, que acabará queriéndome. Y ya dijiste que quieres ir con ella. Y es que ahí está el problema. No quería desear así a la mi hermana. Vamos a reñir 10 veces y amigarnos otros tantos a todos los desplantes que me da ahora. No sé si me entiendes. Entiéndote bien. ¿Qué te dice tu padre? No, a mi padre yo de eso no he dicho nada, no quiero preocuparlo. Pues voy a decirlo yo, porque ya quien mejor los puede ayudar. Ningún guties, ¿eh? Todo esto que me acabes de decir, valióme asgalla para mí, Macario. ¿Por qué? Porque cuando dos corazones frayaos se falen, entiéndense y aliviense. Vamos, que hay prisa. Ay, todo es román, parido. Pues yo estoy bueno también, Plácida. Ayúdesme. Sentámonos un poquillín hasta que lleguen los niños. No, mujer, que yo tengo el culo ya. Mira, eso pásate, porque no me desis a la cría ni para rozarla con la vista. Déseame la mujer que no te la voy a gastar. Y es que tengo la tampoco. Ay, no digas mentiras, que la tienes tú un día contigo. Sí, pero no en el cuello. Tengo que acostumbrarme a agarrarla, porque si no después despístome y no son quien a tener. Ya, di tú que la quieres para ti sola. Anda, trae para acá. Toma, anda. Agárrala un poquillín, pero mientras que descanso yo, Vale. Yo sí que estoy desentrenada, Y esto ye como oro en paño. Estoy desentrenada. Tranquila, que yo un botonín de buena. Si llora, dásmela. Ay. Cucú. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Cucú. Vaya caramelo, Otro que me la quiere comer. ¿Vos? Y extraño, si está para comerla. Ay, padre. Y era mi alegría, a encontrarme tan sola. ¿Por qué te encuentres solo antes? Ay, Faustino, qué solina me deseaste. Pues ven a verme, hombre, yo no soy quien a levantarme de aquí. ¿Y lo que te perdiste? ¿Qué? Una niña. ¿Una niña? La nietina
la nieta, la niña más guapa de toda la aldea. Una nietina. Bien antes alegría. No levanta cabeza. ¿Qué es lo que más a la niña, padre? Puede creerlo, ¿eh? Pero está triste todo el día y echa la culpa a Félix, que el prove y es de lo más bueno que hay. ¿Y es feliz el padre? Y un padrazo, no le falta más que darle el pecho. ¿Y está triste alegría? Alegría, pasado muy mal cuando llora la niña. Abrázala, apriátala contra ella, dai besinos. ¿Entonces? Pero nunca hay quien acalmala. Yo digo que cante, pero ella siempre acaba llorando. Prova alegría. Ay, Dios mío. Ay, Faustino, si supieses lo que te echo de menos. Pues ven a verme, hombre, si no puedo levantarme de aquí. Si supieses lo que te necesitamos en casa. Pues ayúdame a levantarme bien. Ay, Dios mío, con lo que a ti te gustaban los niños. Qué bien debe estar con la tu nietina. Ay. Tengo una nietina. Félix es buen hombre. Estoy seguro de que va a hacer lo posible a sacar para adelante su amor por alegría y por la Sofía. Sí, por la niña dará la vida y por la alegría mucho, ¿eh? Pero tal como está de triste esa rapaza. ¿Está triste alegría? Ay, Dios mío. Quien está eufórica y es felicidad, ¿eh? Hombre, está yoca ahora, hombre. Ahora va por cantar. ¿Felicidad cantando? No, ni estáis saliendo y cosuques, ¿eh? Bien podía llamarla a usted para el día de la Santina, en vez de ese ciego viejo que nos toca la bandurria todo el rato. Bien falado. Bueno, mire, no me faiga caso, padre, porque después de todo... ¿Qué? Esta niña no tiene los pies en el suelo, porque es tan soñadora. Siempre lo fue. No va a dejar de serlo ahora. Sí, pero no es lo mismo soñar en el pueblo, arropado por la gente, que en ese mundo del artisteo, que sabe Dios lo que puede pasar. No me gusta nada eso que me dices, ¿eh? Ya la agarraré yo por banda para decir 3 cosinas. Ay, Faustino, si estuvieras aquí para hablar con ella. Toilo. Ay, para decir los peligros que hay por el mundo. Y que son muchos. Para que no tuviera cuidado con todos esos paisanos que no conozco. Esos paisanos que no conozco, como faigan algo malo, ya pueden ir listos. Porque si los engancho, voy a ellos que hasta en el carnet de identidad, que los dejo guapos, que los machuco, que los estampo, que los... ¡Faustino! Déjame, no me esto las cosas que quieren hacer a la miofía. ¡Cállese! Y mire qué guapina, la su nietina. Que tengo una nieta yo. Mira, ay, qué cosa más rica. ¿Viste la rapaz? Pero si es la niña más guapa del mundo. Venga, mira. Mira cómo se ríe. Oye, cómo se con los que quiera la abuela, ¿eh? Tuve yo 2 horas con ella haciendo pedorretes y aburríase. Y fue agarrarla tú y menudo juerga trae. Ay, Provina, qué pena que no puedo conocer al abuelo. No se apure, Plácida, que estoy seguro de que lo tiene más cerca de lo que pensaba. Ahí tienes a la Tufía. También usted, madre, vaya susto que nos dio. Bueno, yo, ¿Dónde se metió? y es que fui a esa casa de Amparo, así es la niña. ¿Y usted piensa que eso no es para tener a la cría por el mundo? La niña no hay un molín de feria para ir enseñándola, ¿eh? Oye, rapaza, un respeto por tu madre, ¿eh? ¡Hala! Ya lo consiguió. Ya está llorando la niña. ¿Qué es lo que pasó ahora? Mi madre, que sacó a la cría de casa a estas horas. Dejamos ir a 1 minuto y ya la está armando. Mandéilo yo. ¿Mandaste tú que la fueras a enseñar a Amparo? Vamos, anda. Mandé yo que viniera hasta aquí, para que viniera con nosotros a ver la foguera. Como si se fuera a enterar de algo. La niña quizás no, pero yo sí. Para mí es algo muy importante. Acuérdate que soy de Mieres. Muy guapo. El señor ye de Mieres y hay que sacar a la cría al estantes de la madrugada porque ya es importante para él. Sí, alegría. Eso ye precisamente. ¿Y si agarra frío? ¿Frío? ¿Dónde va a agarrar frío ye pegada al topecho? ¿Va a agarrar frío la cría? Voy a agarrarlo yo y todas las personas a las que tan maltrates. ¿Qué estás diciendo? Que
tienes alrededor mucha xente que te quiere. En vez de agradecer la suerte que lle tener ese amor, que non ni sobra a nadie, despreciesles. Prefieres quedarte sola, atar con les persones que te recuerden que non yes quien tú querías ser. Y estás equivocada. Porque todo lo que yes ahora, la alegría que tengo delante, y el resultado de todo lo que fizo, de todo lo que deseaba y de todo lo que era aquella alegría que conocí va 10 meses. Sigo mirándote a los huellos y veo aquella alegría de quien me enamoré. Sigo mirándote a los huellos y veo aquella alegría que facía les cosas porque les sentía desde el corazón. Dime, si non faigo bien en seguir enamorado de ti. Que bien falado, rapaz. Dai la niña a tu madre. Esta noche es mágica y no puede salir nada mal. Venga, vamos para la verbena, que no queda nada para que prendan la foguera. Ay, qué pena que el bueno no es Espera por Olaya, no la dejes sola la profe. Tendremos que ir nosotros también, ¿que no? Yo quedéme con ganas de achuchar más a la cría. Vaya usted con mi padre y mi hermano. Felicidad, vete con ellos, que yo no tengo ganas de verbena. Olaya, tú tienes que venir con nosotros. Ay, padre, sí que no me apetece. Vamos a ver, tú no perdiste una verbena desde que eras una criaca que andaba detrás del yazarín del ciego, por más que te lo prohibiera tu madre. Vas desearme solo esta noche tan mágica en la que nada puede salir mal. Y eso no lo dice yo, dice Félix, que sabe más que yo. Está bien, hágalo por usted. Por mí, por ti, por la toti Amparo y por Felicidad, que es la única que te ganan ganas de verbena. Y por tu hermano Macario, que es quien más te quiere en este mundo. No pongas cares fees, hombre, no pongas cares fees, que para cares fees ya les poner. Y yo sé bien por lo que estás pasando. Usted no sabe nada, padre. ¿Que no? ¿Vas a decirme a mí que no sé lo que lle, que una hermana se sienta triste por la pérdida de la persona que amaba? Sélo bien. Como también sé que una relación de hermanos que se querían lo más del mundo se vaya distanciando hasta no quedar nada más que una relación de puro compromiso, por culpa de un rencor que no se quiere reconocer. Porque vamos a ver, el tu hermano no tuvo la culpa a la muerte de Vidal. No, fue Faustino el que pegó el tiro. Sí, Faustino. Tu hermano tracamundió todo porque tiene los entendederes que tiene. Pero tracamundió lo que tú organizaste, para seguirte en otra más. Porque tiene el corazón que tiene. Equivócome. No, padre. Tienes razón en todo lo que dice. Cuando alguien te pide perdón, Olaya, no busca cura para él, porque ya reconoció el daño que hizo. Busca alivio para el corazón resentido. Cuanto más tardes en perdonar a quien te hizo daño, más dolor tendrás dentro. Has aprenderlo pronto, porque yo tardé hasta hoy. Creo que ya aprendí la lección. Y tú, hermanín, perdónesme. Pero si no me pediste nada. Calla, bobo. Ay, qué guapo. Qué verdad, tía. Qué verdad. Entonces, ¿qué, Olaya? ¿Vienes con nosotros, con todos nosotros a la verbena? Claro que sí. Vamos. Venga, vamos. Felicidad. Macario, espero vos en el Prado. Ah, pero ¿por qué no podemos ir ya con vosotros? ¿Por qué? Porque no se puede andar sola por el mundo. Va, vaya. Hasta luego. Hasta siempre, Olaya. que
lle parece eso que dixo la mi hermana? Pues muy mal, llámome baballa. ¿Estás de acuerdo? Hombre, no, ¿cómo voy a estar de acuerdo con eso? Entonces, ¿con qué estás de acuerdo? Con lo otro, con eso de que no puedes ir sola por el mundo. Eso ya lo sé yo. Por eso no entiendo por qué no podemos ir con ellos ya. Más seguros estaremos 5 que 2, ¿no? Hombre, sí, y es verdad. ¿Y ya? No, pero ye que... Uy, qué pesado yes, ¿eh? No, pero ye que... Madre mía, va a apagarse la foguera. No, pero ye que... ¡Ay, mira, Macario! Para decirme que me quieres acompañar a Madrid, no fai falta tantos arrodeos. Mañana por la mañana, pídesmelo. Y cuando te diga que sí, saques el billete y marchamos juntos a Madrid. ¡Ay, padre! ¡Ay, no más buena! ¡Suelta, hombre! Ya nos abrazaremos cuando triunfemos. Y venga, vamos para la verdad. Usted no va, padre. Claro que sí, fía, que hay que ir a quemar los malos deseos para que no se cumplan. Aunque más lágrimas se lloraron por las plegarias sentidas que por los deseos. No oímos. Bueno, pues ya nos vemos aquí, ya. Venga, más tuerto, para la verbena. Que va para nosotros, venga, tira, hombre. Adentro, ya. Oye, rapa. Dígame, Faustino. Esa moza non era la mia fía. Claro. Y dixo que iba a ver a la súa sobrina, o entendíla yo mal. Entendióla bien. Dos, si ella es tía de una sobrina, yo soy igual en una nietina. Otra vez, que sí. Justo un caso para un estudio parapsicológico tremendo. Soy igual. Oye, rapaz, levanteme. Eso, ¿puedo? Por lo que estoy viendo, sí. A ver, Meca, mira, si estoy andando. ¿Recuerda por qué se levantó? Hombre, claro, porque soy igual yo, de una nietina preciosa. Pues eso ye porque ya no tienen cosas por las que penar. Y libre para ir para donde quiera. Qué alegría me da, tío. Pues voy a ir buscando. Y a plaza. No me acuerdo cuándo fue la última vez que la vi. ¿Quién es? Yo creo que no puedo. Tengo una cosa pendiente. Ya. Perdone. Claro que lo perdono. Gracias, reparto. A la verbena conmigo. No, gracias, Faustino. El mi camino va por otro lado. Vaya usted con la familia. Adiós, papá. Muchas gracias. Adiós, Faustino. Adiós, deseo bien. Sigue en pie muchos años. Adiós, gente de San Félix. Que se cumplan todos los vuestros deseos. Adiós, cura. Que siga tan sabio muchos años más. Seguro, Vidal. ¿Qué más sabe el cura? Por viejo. ¡Que por cura! ¡Hasta siempre, Vidal! ¡Hasta luego! ¡Este cura! ¡Este cura! ¡Este cura y el demonio!